Esta empresa unipersonal es un antecedente importante para las sociedades por acciones simplificadas. Eh, Esta empresa unipersonal facilitó la actividad comercial para muchas empresas. Por ende, desde su promulgación de esta ley y de esta figura, hubo un crecimiento importante en la creación de empresas comerciales. La empresa unipersonal está regulada en la Ley 22.2 de 1995, en sus artículos 71 al 80, 79, en donde están sus requisitos, su forma, el concepto. Y pues lo que cabe destacar de esta empresa unipersonal es sus características y su relación con las sociedades comerciales, ya que se entiende como que hace parte de estas, pero que a su vez puede no ser una sociedad comercial, ya que si bien sabemos las sociedades se constituyen a partir de dos o más personas y la empresa unipersonal es posible su constitución a partir de una sola persona, natural o jurídica, como bien lo contempla el artículo 71. Dándole una continuación a la empresa unipersonal, vemos que en el artículo 79 consagra sobre la terminación de la empresa, donde vemos que en el primer punto vemos que es por voluntad del titular de la empresa. En el segundo vemos el vencimiento del término previsto, si lo hubiere. El tercero, donde es por muerte del constituyente, cuando así se haya estipulado expresamente en la Constitución, debidamente en los estatutos. El cuarto, que es por la imposibilidad de desarrollar las actividades previstas, donde se deben estipular las actividades en los estatutos. El quinto, que es por orden de autoridad competente, ya sea bien por un representante de la Cámara de Comercio o por la misma policía. El sexto, que es por pérdida que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del 50%. Bueno, en el artículo 80 vemos que las normas aplicables a la empresa unipersonal compaginan muy bien con la sociedad de la responsabilidad limitada, es decir, la empresa unipersonal se debe acoger a esta misma ley que se aplica a la responsabilidad limitada. Dentro de lo que es la sociedad colectiva encontramos que su constitución es mediante escritura pública y ante notaría. De igual forma, cabe recalcar que esta debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente. También dentro de sus características principales está que esta puede ser conformada por dos o más socios. Esto quiere decir que no tiene un límite de socios, y de igual forma también es una sociedad que puede estar conformada por otra sociedad y que puede ser constituida por personas naturales. La razón social de la sociedad colectiva, principalmente hay que recalcar que es una sociedad cerrada, por lo que es generalmente una sociedad familiar, ¿no? Entonces estaba acompañado de una expresión y compañía. El artículo 303 del Código de Comercio nos dice que esta sociedad se forma con el nombre completo o con el apellido de uno de los socios. Y dentro de la responsabilidad en la sociedad colectiva encontramos que los socios responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones que estos adquieran. El artículo 294 nos dice que las obligaciones que estos adquieren los socios entonces responden con el patrimonio de ellos mismos. O sea, cualquier acreedor, puede perseguir los bienes o embargar un bien de cualquiera de los socios que haga parte de una sociedad colectiva. Capital mínimo de la sociedad colectiva. A diferencia de otras sociedades mercantiles, la sociedad colectiva, pues en ella no existe un capital social mínimo para su constitución. Pero como es evidente que la creación de esta nueva empresa se necesitan activos para poder llevar a cabo su actividad comercial. De ahí a que el capital inicial dependerá de cada caso en particular. Los socios deben dejar por escrito en el contrato el capital aportado por cada uno. Administración de la sociedad colectiva. El órgano más básico de gestión de la sociedad son los propios socios, tanto como los socios capitalistas o los socios industriales.
todos los socios estarán involucrados en decisiones acerca de la constitución de la sociedad, como por ejemplo, designación de administradores para gestionar la sociedad, capital aportado al momento de su constitución, duración de la sociedad, razón social y otros pactos. Disolución de la sociedad colectiva, por muerte de alguno de los socios, por incapacidad sobreviniente a alguno de los socios, a menos que se convenga que la sociedad continúe con los demás o que acepten que los derechos del incapaz sean ejercidos por medio de representante, por declaración de quiebra de alguno de los socios, por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios si los demás no adquieren su interés en la sociedad o no aceptan la cesión a un tercero. La sociedad comanditaria simple es una sociedad de carácter personalista, en la que coexisten socios colectivos que aportan trabajo y pueden aportar o no un capital. También existen unos socios comanditarios que solo aportan un capital. Esta se dedica a la explotación del objeto social en nombre colectivo. Como número mínimo de socios pueden ser 2, no existe un máximo. Como capital social no existe un mínimo legal y es de personalidad jurídica. Por lo tanto, esta sociedad se podrá disolver cuando su capital se reduzca a una tercera parte o menos, o cuando se desaparezca algún tipo de socios, ya sean gestores o comanditarios. Otra característica importante que tiene esta sociedad es la administración, quien siempre va a ser ejercida por los socios gestores y que son los encargados de la vigilancia y la inspección sin necesidad de que lo haga un revisor fiscal. Cualquier reforma que se realice en esta sociedad deberá ser aprobada por la totalidad de los socios gestores y por la mayoría de sus socios comanditarios. Comandita por acciones. Sociedad de carácter mercantil cuyo capital está dividido en acciones que se formará a partir de aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente por las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. Para la constitución de esta sociedad se necesita la escritura pública con mención especial de los estatutos sociales en los que expresará el capital social, la inscripción del registro mercantil y la publicación en el boletín oficial del registro. A continuación, yo les hablaré sobre las características de la sociedad comanditaria por acciones. Una de las principales características es la categorización de los socios. Existen dos categorías de socios: los socios colectivos, quienes responden personal y solidariamente por las deudas sociales y han de ser necesariamente administradores de la sociedad, a diferencia de los socios comanditarios, quienes carecen de responsabilidad personal y participan en la organización de la sociedad mediante la intervención en la Junta General. Otra de las características para la formación de esta sociedad es que se necesita un mínimo de 2 socios, donde al menos uno sea un socio colectivo. Otra de las características es la responsabilidad con la que cuentan cada uno de los socios. La responsabilidad de los socios colectivos es meramente personal, solitaria e ilimitada sobre la sociedad, a diferencia de los comanditarios, porque ellos tienen una responsabilidad que recae exclusivamente en el capital aportado. Los socios también tendrán derecho a modificar los estatutos, siempre y cuando esta modificación no haya sido realizada por la Junta General, ya que se necesita el consentimiento expreso de todos los socios colectivos. Gracias. Los aspectos más importantes de una sociedad de responsabilidad limitada son los siguientes. Primero, es una sociedad de personas, cuya responsabilidad está limitada por el monto de sus aportes. Segundo, está consagrada en el Código del Comercio desde el artículo 353 al 372. Tercero, su razón social se caracteriza por las siglas LTDA, las cuales son estipuladas desde sus estatutos, porque de lo contrario serían solidarias. Cuarto, el número mínimo de socios es 2, el máximo es de 25.
Y quinto, se debe obligatoriamente establecer una reserva legal. En cuanto a su constitución, esta puede ser por escritura pública ante notario inscrita en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio o mediante documento privado, pero se debe cumplir el requisito de tener un número máximo de 10 trabajadores y un capital social menor a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Otro aspecto importante de este capital social es que debe ser dividido en cuotas partes iguales y pagado en el momento de la constitución. Administración y representación de la sociedad de responsabilidad limitada. Como esto se trata de una sociedad de personas, la representación y administración corresponde a todos y cada uno de los socios. Se tendrá que hacer una junta de socios que podrá delegar la administración y representación a una sola persona. Para la cesión de cuotas en la sociedad, está por tratarse de una sociedad cerrada. La cesión de cuotas está sujeta a unas reglas especiales que limitan o restringen su negociabilidad. Si se va a realizar esta cesión, se tendrá que hacer una reforma a los estatutos y eso implicaría volver a informar al registro mercantil, a la Cámara de Comercio y ser elevada mediante escritura pública. Por último, está el derecho de preferencia, es decir, que cuando se vaya a vender una cuota de la sociedad, primero hay que ofrecerla a los socios. Si éste la rechaza, entonces se ofrecer a un tercero. Generalmente son los socios los que compran esa parte y luego la dividen en partes iguales. La sociedad anónima es una forma societaria que se caracteriza por ser abierta, por ser una sociedad de capital que por su naturaleza permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores. Los aspectos generales de la sociedad anónima son que la sociedad anónima puede estar conformada por un mínimo de 5 socios y un máximo ilimitado, que la razón social debe estar seguida de la sigla SA y en Colombia está regulada por el Código de Comercio, que tiene una personería jurídica que debe designar un representante legal, que ante una deuda que no se puede pagar, la empresa responderá solo con su capital social, que el capital de la sociedad anónima es el autorizado, que es lo máximo que la sociedad puede tener de capital, el suscrito, que es lo que cada socio se compromete a pagar, el pagado, lo que cada socio paga efectivamente de lo suscrito. Los requisitos debe ser constituida mediante escritura pública, la cual debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, del asiento principal de la sociedad y de las sucursales. En este tipo de sociedad, la responsabilidad de los socios va hasta la cantidad de sus aportes. Los derechos de los accionistas, la participación y deliberación de las asambleas, se tendrá en cuenta el número de acciones poseídas, pues entre mayor participación, mayor capacidad de decisión. La dirección y administración de las sociedades anónimas está a cargo de la Asamblea General de Accionistas y pues esta asamblea es el máximo órgano administrativo de la sociedad. Tiene como funciones disponer qué reservas deben hacerse además de las legales, fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en los que se pagará, ordenar las acciones correspondientes contra los administradores, los funcionarios, los directivos o el mismo revisor fiscal y elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación corresponda. Esta Asamblea General de Accionistas se puede reunir cuantas veces quiera. Las sociedades anónimas también están obligadas a conformar una junta directiva con un mínimo de 3 miembros, cada uno con su respectivo suplente. Asimismo, tendrán que estar conforme al artículo 435, que impone limitaciones en cuanto al parentesco. El representante legal de las sociedades anónimas será designado por la junta directiva o por la asamblea de socios, si así lo establecen los estatutos. También puede ser removido en cualquier momento o ser reelegido indefinidamente. El revisor fiscal es obligatorio tenerlo sin importar su patrimonio. Y por último encontramos el pago de dividendos en las sociedades anónimas. Cada accionista tiene derecho a una porción de las utilidades según su participación en la sociedad. Pues estos dividendos deberán ser aprobados por la asamblea de socios y los dividendos pueden ser pagados en efectivo o mediante nuevas acciones. La duración es un tiempo definido que debe fijarse en la escritura pública. Es un sistema económico actual en el cual se fusiona el sector privado, el sector público y casi siempre están al servicio de la comunidad en las empresas de servicios públicos, en las cuales se va a garantizar la oferta y la demanda por parte del Estado
y se va a controlar la misma, evitando así el capitalismo. Mientras que el sector privado va a poner tanto la mano de obra como la cúpula en la dirigencia de la empresa. Actualmente se prefiere mucho en el mundo, pues porque cuando las empresas grandes entran al mundo de la bolsa de valores, al ver que la empresa está soportada por la moneda de un país o por el tesoro de un país, coge más confianza y adquiere más valor en la bolsa de valores. La economía mixta tiene varias características, como es la libertad financiera, la libertad para el sector privado, el ánimo de lucro que va a tener tanto el Estado, va a tener una ganancia, y obviamente el sector privado. El paquete accionario va a ser siempre mayor para la parte estatal, o por lo menos acá en Colombia, como lo observamos en Ecopetrol, donde el Estado tiene una mayor parte de Ecopetrol que los accionistas que adquirieron las acciones hace no tantos años, pero ya hace un tiempo prudente. Cuando Ecopetrol entra a la bolsa de valores, se ve que está respaldada por el Tesoro colombiano, y eso la convierte en una empresa fuerte, que es lo que se busca en la economía mixta. Y esto fue la economía mixta. En otra información, las sociedades por acciones simplificadas, o más conocido como SAS, es una de las sociedades de capital que siempre tendrá naturaleza comercial sin importar las actividades que se prevean en su objeto social. La SAS está reglamentada según la Ley 1258 del 2008. Esta sociedad se puede constituir por una o varias personas naturales o jurídicas, mediante contrato o acto unilateral que constará de documento privado, el cual se autenticará directamente o por su apoderado previamente a la inscripción en la Cámara de Comercio. Aparte de esto, encontramos 6 características de la sociedad por acciones simplificadas. Esta puede ser constituida por uno o por varios accionistas, se constituye por documento privado, cuenta con libertad de organización y puede ser creada por tiempo indefinido. El objeto social puede ser indeterminado y la responsabilidad se limita a los aportes de cada socio. En cuanto a la terminación y liquidación de la sociedad por acciones simplificadas, encontramos que se puede dar por vencimiento de los términos previstos en los estatutos, cuando no sea posible cumplir con el objeto social, o por orden de autoridad competente. Además de esto, cuando existan pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la empresa en un 50%. En cuanto a las cooperativas, como tal, la definición se centra en ser una empresa formada por personas físicas o jurídicas que se unen de una forma voluntaria para satisfacer necesidades y aspiraciones económicas de índole económico, social y cultural en común, bueno, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática normalmente. Em, Se constituye con un mínimo de 2 socios o socias que deberán realizar una actividad cooperativizada que corresponda a la clase cooperativa que es como tal, exceptuando las cooperativas de consumidores, de usuarios, y las cooperativas de segundo grado, que deben estar integrados por un mínimo de 10 personas físicas. Em, bueno, como les decía anteriormente, las cooperativas de segundo grado deben estar integradas por un mínimo de 2 personas jurídicas o 10 personas físicas, una de las cuales al menos debe estar cooperativizada en activo. Em, las clases de cooperativas que se muestran son como tal en función de una actividad a desarrollar. Son las cooperativas agrarias, las cooperativas marítimas y fluviales, las cooperativas de seguros, las cooperativas de consumidores, y las cooperativas de crédito, las cooperativas de enseñanza, las cooperativas de vivienda, las cooperativas sanitarias, las cooperativas de servicio, las cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas integradas como tal. Gracias.